Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le seguía una gran multitud. Él se volvió y les dijo: Si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre y su madre, a su mujer y sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si uno de ustedes pretende construir una torre, ¿no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No suceda que habiendo echado los cimientos y no pudiendo completarla, todos los que miran se pongan a burlarse de él, diciendo: Este empezó a construir y no puede concluir. Si un rey va a enfrentarse en batalla contra otro, ¿no se sienta primero a deliberar si podrá resistir con 10.000 al que viene a atacarlo con 20.000? Si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación a pedir la paz. Lo mismo cualquiera de ustedes, quien no renuncie a sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, una bendición especial en este nuevo día de vida que el Señor nos regala. Hoy ya es miércoles 5 de octubre y con alegría siempre recibimos la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Padre Dios, que constantemente se comunica con nosotros a través de su palabra, que para nosotros es vida y salvación. Hoy quiero compartirles el texto de la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 13, versos 8 hasta el 10, que me encanta porque en realidad San Pablo nos ayuda a comprender en qué consiste vivir el mandamiento del amor y en qué consiste seguir el proyecto de salvación que Jesucristo nos ha mostrado, el camino que el Señor quiere que cada uno de nosotros como discípulos utilicemos para recorrer, para seguir sus pasos, para cumplir con su divina voluntad. Dice la palabra de Dios en el capítulo 13, verso 8 al 10, dice: que la única deuda que tengan con los demás sea la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. De hecho, los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro precepto se resume en este: amarás al prójimo como a ti mismo. Quien ama no hace mal al prójimo, por eso el amor es el cumplimiento pleno de la ley. Mire qué hermosas palabras nos da hoy el apóstol Pablo. A nosotros nos da la gracia de saber vivir el mandamiento del amor. Quien ama no hace daño. San Agustín lo va a decir también con estas palabras: ama y haz lo que quieras, porque el que ama siempre busca hacer el bien. Les dejo ahí este texto tan hermoso que hoy la liturgia de la palabra nos presenta. Vámonos para el Evangelio que hemos leído y que hemos escuchado el día de hoy, que es en el capítulo 14, verso 25 al 33, donde el Señor nos habla del discipulado, del seguimiento, del llamado que Él hace a aquellos que Él ha elegido y que Él mismo los está invitando a paso, poco a poco, irse despojando de todo aquello que en realidad no lo deja actuar en la libertad de los hijos de Dios. Y nos enseña a darle también como un valor, y el valor fundamental que nuestra vida debería tener. El primer puesto siempre debe ser para Dios. La piedra angular, la piedra firme, siempre debe ser Jesucristo en todo proyecto de vida. Llámese en el hogar, cuando tú eres hijo, papá y mamá, sobre la base más bien de papá y de mamá, siempre debe estar Jesucristo. Él es el primero. Y al amar, que es lo que nos dice San Pablo, al amar, respetar, al venerar, honrar a tu padre y a tu madre, en realidad lo que estás haciendo es honrando y venerando la presencia de aquel que sostiene la familia, a Dios, que es la piedra firme donde edificamos un hogar. También llámese hijos, llámese esposa, llámese hermanos o hermanas, siempre el primero en la base fundamental debe estar Dios. Él es, y el edificio se construye hacia arriba. No paramos primero el techo, sino que siempre debemos
poner la base, debemos poner el cimiento para luego ir edificando, para que luego la casa no se nos vaya a derrumbar. Cimientos sólidos, pues en realidad tiene que ver con familias sólidas, casa sólida, hogar lleno de la presencia de Dios, significa que hemos cimentado sobre la roca firme donde nuestra vida, donde el proyecto de Dios no se cae. Este es, teniendo en cuenta la primera lectura que les acabo de compartir, la manera de vivir. El orden de los valores siempre debe estar, mi Dios. Prioridades, primero mi Dios y luego el resto del edificio. Familia, esposa, hijos. Primero, el primer lugar es para Dios. Mire lo que nos dice el padre Alonso Chequel a propósito de este texto que acabamos de escuchar hoy. Dice, en conexión con el evangelio de ayer, con la parte que leíamos, dice, con el tema de los que se excusan por no asistir o para no asistir al banquete, Jesús traza unas líneas de exigencia para su seguimiento. La familia como símbolo de la seguridad personal, hay que relativizarla cuando de seguir a Jesús se trata. La idea de Jesús es que el discípulo comience a construir un modelo de sociedad distinta, fraterna, solidaria, igualitaria, donde cualquier estructura, comenzando por la familia, esté al servicio de esta nueva sociedad y no al contrario. La otra seguridad es de tipo económico, los bienes, como dice Jesús, quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo y me siga, los bienes materiales. La única forma de que el ser humano pueda atender con el equilibrio mayor el número posible de necesidades personales, corporales, materiales y espirituales es construyendo con los demás esa nueva sociedad que exige el reino, y eso es labor de cada día. Por eso el Señor cuenta la parábola de aquel rey que se va a enfrentar con otro rey. Uno va con 10.000, el otro viene con 20.000. Y dice, si se da cuenta que con 10.000 no puede combatir al que viene con 20.000, pues manda una delegación para hacer las paces, para que no haya guerra. Entonces, así también, sobre todo el Señor nos dice, hay que prever si en realidad nosotros estamos dispuestos a seguir a Cristo el Señor hasta el final, si estamos dispuestos y tenemos las fuerzas necesarias. Pone el ejemplo del que empieza a construir la casa y dice, es aquel que calcula y el cálculo le sale mal porque en realidad no pudo prever lo que necesitaba, los recursos necesarios, y por eso se quedó a mitad de obra, y los que lo vean se van a reír de él diciendo, empezó y no pudo terminar. Así nos dice Jesús también en el seguimiento. Algunos empiezan o empezamos muy llenos de ánimo y de entusiasmo y con el Señor para las que sea, y vamos a dar la vida y vamos a estar dispuestos a lo que sea, aunque vengan dificultades, pero arrancamos y luego arrancamos con toda la velocidad como los malos atletas y luego nos quedamos cansados, sin aire, a mitad del camino. Por eso el Señor nos dice, cuando pongas la mano en el arado, no mires para atrás, porque si no, no eres digno de mí. Cuando decidamos seguir al Señor, que sea paso a paso, poco a poco, y en realidad digamos, Él es el primero en mi vida y voy a servir al Señor durante el resto de mi vida, de mi existencia, porque en realidad tengo el programa, tengo la ruta, tengo de verdad las fuerzas necesarias, tengo el plan que me lleva a mí a agradar y a servir al Señor en todo momento. Supliquémosle pues a nuestro Padre Dios que Él nos ayude a seguir construyendo esta forma de discipulado y a saber y reconocer cuáles son las exigencias que el Señor Jesús nos hace para que lo sigamos solamente a Él y lo sirvamos con un corazón lleno de alegría. Dios te bendiga a ti y a los tuyos, el Señor te colme de gracia y de bendición y sea Él mismo quien te dé la gracia de seguir los pasos del Señor y especialmente de seguirlo amando intensamente y de ponerlo en primer lugar en tu casa, en tu familia. Dios te bendiga a ti y a los tuyos. El Señor te colme de gracia y de bendición por quienes han dejado los comentarios pidiendo oración por mi familia, por los que están enfermos, por aquellos que están pasando necesidades, por los que están pasando alguna enfermedad en clínicas, hospitales o en casa. Sea el Señor médico del cuerpo y del alma quien los visite y en su infinito amor, si así es su divina voluntad, conceda el don de la salud. Oremos también por aquellos hermanos nuestros que hoy están celebrando un año más de vida, hoy 5 de octubre,
El Señor bendiga su vida, su salud, sus proyectos y que cumplan muchos años más. Dios te bendiga y que tengas feliz cumpleaños. Oremos también por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Oremos también por nuestros hermanos que nos reciben a través de las redes sociales, por las emisoras comunitarias. Oremos por todos los que siempre recordamos, sobre todo nuestra oración por nuestros hermanos campesinos que llevan el alimento a las ciudades para que así tengamos siempre el pan nuestro de cada día ahí en nuestra mesa. Dios les bendiga a todos, también a los que transportan, a los que llevan el abasto allá hasta la casa, en fin, a todos. Dios bendiga grandemente ese trabajo, esa labor. También oramos por los damnificados allá en Santander, que por las lluvias ahí en la provincia de Vélez han habido deslizamientos de tierra bastante grandes y pues nuestra oración por ellos ahora que están incomunicados, sin vía, y pedimos al Señor que sea Él el que les dé esa bendición que con fe pues suplican, y a la vez que todas las entidades y especialmente aquellas que tienen la responsabilidad de velar por una vida digna de nuestros hermanos, pues fijen su mirada y así se pongan en la tarea para reconstruir aquellas vías y aquellos lugares que producto del invierno y también de la tala indiscriminada de los bosques y la explotación de los recursos naturales, pues también va provocando. Porque a veces tenemos que reconocer por nuestra irresponsabilidad, a veces vamos abriendo huecos en la tierra para sacar minerales y vamos dejando pues toda esa huella del paso dañino del ser humano, y luego vienen todas estas catástrofes y luego le decimos a Dios que por qué, si nosotros sabemos el por qué cuando hemos empezado a roturar la tierra y a buscar para tener mucho dinero, pero olvidamos que a veces lo perdemos todo por la ambición, como bien dice el Señor Jesús hoy en el Evangelio. Sin embargo, nuestra oración por todas aquellas personas que sufren, por todos aquellos damnificados. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros, nos acompañen siempre. Amén. Feliz día para todos. Dios le bendiga.